ahora que está grabando, estamos haciendo una revisión un poco de lo que es el plan austral, un par de lineamientos que me interesa que se queden, ya que no hay acá ninguno de ustedes que hayan elegido ese tema, pero hay un par de líneas que me interesa que se queden. Ese déficit enorme que estaban teniendo, gran parte del ajuste vino, una parte con el apoyo de Estados Unidos para lo que era un esquema de refinanciamiento y de baja significativa de la tasa de interés que se pagaba por el nivel de endeudamiento, bajando 3,5 puntos de PBI de pago de intereses, más una apuesta muy importante a que con el proceso de desinflación, a través del efecto Libera-Tanzi, recuperaban más o menos 5 puntos, ¿sí? Que se generaron por un lado, eliminar los rezagos en el pago de los impuestos. ¿Se acuerdan que cómo era el tema de la Libera-Tanzi? Cuando vos tenés una tasa de inflación elevada, estamos hablando de 2 dígitos en el mes, ¿sí? Vos al pagar al mes siguiente los impuestos sobre la facturación del periodo anterior, ya se te va licuando parte de los pesos que estás recaudando, ¿sí? Y no estaba tan aceitada como está hoy toda la estructuración de mecanismos de percepción, tampoco estaba tan bancarizada la economía y demás, con lo cual había 5 puntos más o menos entre eso y lo que tenía que ver, ¿se acuerdan? Con, que lo vimos en ese gráfico que les mostramos, ¿no? De recaudación por impuesto inflacionario, pero también por recaudación por efecto libre en sí, con todo lo que tiene que ver con tarifas de servicios públicos y demás, y el funcionamiento de las empresas estatales que en ese momento eran muy significativas en la economía. Entonces ahí tenías más o menos 5 puntos, 3 puntos y pico que se estaban logrando de reducción del otro lado, y fue un programa que no apuntó en realidad a llegar a un equilibrio fiscal, sino a tener un déficit fiscal más bajo, porque entendían que no estaban dadas las condiciones como para hacer el ajuste necesario que se tenía que hacer por ciertas debilidades políticas que había en ese momento. Y bueno, fue exitoso en generar un fuerte proceso de desinflación. Sin embargo, obviamente, el mantenimiento de un esquema de déficit que se financiaba monetariamente, sumado a que habían fijado al principio un ancla de tipo de cambio fijo, que después lo tuvieron que empezar a permitir que se vaya deslizando, es decir, que haya una devaluación más algunos otros problemas, hicieron que esto no fuera sustentable y que derivara finalmente en un nuevo resurgir de la inflación. Al final de la conferencia, en la parte que está hablando de Machinea, prestenle atención, después si pueden entrar, yo creo que ahí hay una parte más importante que tiene que ver con el reconocimiento por parte de la gente del equipo económico, que es que no contaban con el apoyo político de su propio gobierno, de los propios funcionarios del gobierno, respecto a la necesidad de equilibrar las cuentas. Ni que hablar de la oposición, que está totalmente enfocada en obstaculizar ciertas medidas y llegar al gobierno. Pero los propios integrantes del partido oficialista, la Unión Cívica Radical en ese momento, tampoco creían en el equilibrio fiscal, en ajustar las cuentas y demás. Y estaban ellos todo el tiempo, como quien dice, corriendo de atrás un montón de situaciones. Este conjunto de cosas hace que sea medianamente exitoso al principio, pero que después fuera insostenible. Y de nuevo, yo no les estoy diciendo a ustedes esto para que ustedes se hagan responsables de esto o porque nos interese la historia por la historia misma, sino porque esta situación de insustentabilidad era leída también por los agentes económicos que iban tomando decisiones. Y esas decisiones que iban tomando obviamente aceleraban. Si vos ves que no va a llegar, anticipás la decisión, ¿sí? Y cuando vos anticipas la decisión y la incorporás dentro de tus expectativas, nuevamente se genera expectativas de inflación, de inercia inflacionaria y demás, y vuelve a crecer la espiral eh, hacia, hacia un esquema de alta inflación que deriva en la hiperinflación finalmente en el final del gobierno de Alfonsín. Con lo cual, mírenlo, es interesante, tiene que ver con por qué fracasan ciertos proyectos, ¿no? Había ciertas inconsistencias, pero no había respaldo político para la toma de decisión. ¿Ok? Bien. Después de eso, me interesa que conversemos un poco con aquellos que estuvieron trabajando en
en el caso de aplicación de hiperinflación, ¿sí? Ahí sí hay varios que están acá, ¿no? ¿Sí? Bien, yo les voy a compartir una presentación. Un segundo. Que va a servir como guía, pero me interesa mucho, mucho que vayamos trabajando con ustedes, con los que estuvieron trabajando este caso en particular, que vayamos justamente dialogándolo, ¿sí? Así que mantengan en lo posible las cámaras encendidas, manténganse enganchados con esto, porque me parece que es bastante, bastante rico. Eh, yo les dejé un documento. Este documento es el documento elaborado por Juan Carlos de Pablo y por Miguel Ángel Broda, con este nombre, ¿no? La hiperinflación de Argentina del año 1989, ¿no? La, la memoria de dos sobrevivientes, ¿no? Está escrito en un inglés bastante básico, pero muy interesante para que lo miren todos. Y de hecho, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio que quiero que lean algunas cosas, en particular después de ese documento todos juntos. Acá hay un video que me parece interesante, que es bien, bien, bien cortito. Eh, Acá, cuando está agotándose el plan austral, se hace un último intento por tratar de llegar a las elecciones, ¿no? El gobierno, viste que en la Argentina los gobiernos arrancan el 10 de diciembre, ¿no? Arranca el 10 de diciembre del 83, tenían que entregar el mandato el 10 de diciembre del año 89, había que hacer las elecciones. Las elecciones en ese momento eran de una sola vuelta, no había paso, ¿sí? Ni había segunda vuelta. Era una única vuelta, era por colegio electoral. Se votaba en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias y demás, y en función de lo que se votaba se elegían electores. Estos electores eran los que después iban a elegir quién era el presidente. ¿Ok? Este era el esquema. Como la economía estaba muy complicada, para la primavera del año 88 ya se veía esto con muchas dificultades, se anticipan las elecciones y se hacen las elecciones el día 14 de mayo. ¿Sí? 14 de mayo el día de las elecciones, se lanza el plan primavera, más o menos para la primavera del año 88, y en febrero empieza a haber fuertes inconvenientes, el dólar se va a 17 australes más o menos, llega a las elecciones del 14 de mayo más o menos en 100 australes, ¿sí? Eh, y, y ya estaba disparada de alguna manera la hiperinflación. Entre el 14 de mayo, que gana Carlos Menem, gana la primera vuelta con un resultado muy, muy importante, y el 26 de mayo se van suscitando ciertos acontecimientos. Ahí Menem evitaba explicar qué era lo que iba a estar haciendo, no, decía muy, muy poco, pero después de haber ganado, él mandó señales de qué era lo que iba a estar haciendo, decide hacer un cambio histórico en lo que es el posicionamiento del peronismo y convoca a, a uno de sus mayores opositores, que era en ese momento la UCD, que era el liberalismo en la Argentina, en cabeza de Álvaro Soray, lo convoca para establecer un diálogo y tratar de generar propuestas para la normalización del país. Y a los pocos días sucede este video, cuando estaba saliendo el equipo económico. El equipo de Surruil había renunciado, había asumido otra persona, esa persona que había sido ministro de Economía en la época de Ilia, mucho tiempo antes, viene, trata de concertar cosas, no llega a ningún lado, libera el tipo de cambio, se va todo medio al diablo y no logran controlar absolutamente nada. Se va después de las elecciones Juan Carlos Pugliese y en ese momento está este video. Esperen un segundo que no compartí bien. Ahí está. Ahora sí. ¿De qué hablamos? ¿Del día de hoy o de la semana que acaba de terminar?
La verdad que no sé por dónde empezar. El día de hoy, un día sándwich, bancos formalmente abiertos. Entré en uno por curiosidad, porque claro, el miércoles ya había sacado los 20.000 australes. ¿Se acuerda que se los mostré? Acá algo que está diciendo, ¿no? Que yo lo paro ahí un segundo. Claramente ahí lo que está diciendo es, evidentemente vos no podías disponer de tu plata en el banco, ¿no? Está claro. Por eso dice, los bancos están formalmente abiertos. Pero la gente podía sacar, ¿cuánto? 20.000 australes, ¿no? ¿Cuánto corno será 20.000 australes? Te dije más o menos para las elecciones era más o menos 100 el dólar, con lo cual estamos 20.000, son 200 dólares, ¿no? 2.200, 200 dólares, más o menos, es lo que vos podías sacar y el resto lo tenías ahí en el banco, ¿ok? Esta es la situación. Sí. No, no lo puedo manejar tan fácil desde acá. ¿De qué hablamos? ¿Del día de hoy o de la semana que acaba de terminar? La verdad que no sé por dónde empezar. El día de hoy, un día sándwich, bancos formalmente abiertos. Entré en uno por curiosidad, porque claro, el miércoles ya había sacado los 20.000 australes. ¿Se acuerda que se los mostré? La cola era impresionante. Había que puntear a ver si era cierto que cada uno se había llevado menos de 20.000 australes. Día donde todavía no sabemos el contenido de lo que va a ser la política económica del flamante ministro de Economía, Jesús Rodríguez. Entonces déjenme concentrarme un poquito en la semana. Semana antológica. Para mi gusto, retroceso. El domingo en Cronista Comercial lo va a leer en detalle. Retroceso del lado de Menem, quien, bueno, está con los modelos de Klein que no tienen nada que ver con la hiper. En el supuesto de que de la hiper nos saca Alfonsín. Creo que ahí lamentablemente hubo también una contribución, para mi gusto desafortunada, de Alzogaray, que le ratificó esta idea, esto de mantenerse intacto al presidente electo. Yo sigo en la mía. El problema es de Menem, no porque lo cree Menem, sino porque va en el camino hacia Menem. Del lado del presidente Alfonsín, la ratificación de su permanencia en el poder hasta el 10 de diciembre y una suerte de advertencia. Eso sí, no me vengan después a decir que hay que adelantar la fecha del poder. Si yo me quedo en términos absolutos con cada una de estas cosas, tengo ganas de tirarme por la ventana, no del primer piso, del piso 248. Porque realmente, como digo, esta semana, en términos de lo que hemos visto, es de grande retroceso. Gran retroceso en lo que para mí debería ser la percepción desde el punto de vista político de lo que estamos viviendo desde el ángulo económico. Que como usted sabe y lo aprecia, cada vez que tiene que hacer una transacción, se está viviendo a gran velocidad. Sigo pensando que de la realidad vamos a la política y de la política a la economía y consecuentemente lo que vivimos en la semana pasada no lo tengo que tomar congelado, ni como tendencia de lo que tengo que ver de acá a fin de año. Sigo pensando que la realidad va a ser negociar lo que hoy parece no negociable, va a ser trabajar a técnicos y mucho antes de lo pensado vamos a estar en una situación diferente. Claro que a esa situación tenemos que llegar. Y en la actual hiperinflación, las cosas se cuentan en términos de semanas, después de días, después de horas, etc. Luchar, apretar los dientes, esto no es fácil, vamos a sobrevivir, pero Dios quiera que la cosa converja desde el punto de vista político, como no lo hizo en los últimos 7 días. Hasta el lunes. Bien, acá hay un montón de cosas que están en esta fracción, no son 2 minutos y pico y demás, pero que me parece súper interesante como para que le prestemos atención. Primero, esto que él lo menciona, obviamente con un dramatismo diferente, porque estás viviendo en una situación mucho más extrema, como es la hiperinflación, pero que es algo que en realidad todos tenemos que tener en la cabeza, y es, hay un montón de cosas que te dicen, no, esto es imposible, no puede pasar, que esto, que el otro, y más allá. Y hay veces que la gravedad de la situación hace que eso que resultaba supuestamente imposible, de pronto termina pasando, ¿no? Termina pasando, pasa. Por eso es que él dice, nada, esto va de la realidad de la política y de la política de la economía, y esa va a ser la secuencia en la cual finalmente se van a dar los acontecimientos, y el gobierno no va a terminar el 10 de diciembre, sino que terminó el día 9 de julio, asumiendo el nuevo presidente. O sea, estamos hablando ahí, esto era mayo, ¿no? 26 de mayo, y la transición se hizo en un mes y monedas, y hubo un cambio de gobierno, y tuvieron que definir qué era lo que estaban haciendo y demás. Eso, uno.
Segundo, algo que también está planteado ahí y que también es importante que nosotros lo tengamos en la cabeza. Dice, mirá, acá hay una parte que es de, este problema es de Menem, independientemente de si fue Menem o no fue Menem, esto va hacia ahí porque lo que se toman siempre son decisiones descontando el futuro, trabajando a futuro, en función de las expectativas. Con lo cual es muy difícil que lo pueda resolver el que se está yendo. Es muy difícil que lo pueda resolver el que se está yendo en el año 1989 con Alfonsín presidente. Es muy difícil que lo resuelva el que se está yendo en otros momentos de la Argentina de manera más o menos clara. Ejemplo, al final del gobierno de Cristina venía Macri, esto generaba una expectativa y en función de eso cambiaban un montón de cosas. En el final del gobierno de Macri venía de manera clara un cambio y esto también generaba un montón de situaciones. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, si se va a dar un cambio, va a estar esto también en la cabeza. Entonces está buenísimo esto como aprendizaje. Mira, siempre hay que estar mirando lo que viene y en función de eso se toman las decisiones. Che, y no sé si. Mira, la cuestión no es de la culpa o la no culpa. Y si no, no te presentes en elecciones si no te quieres hacer cargo de los quilombos. El problema es ahí y esta parte también la tenemos que tomar bien, bien, bien presente. Hay mucho que siempre va a estar en función de las expectativas de lo que viene. Con el cambio de gobierno siempre es más fácil de entender, con una situación extrema es más fácil de entender, pero también va en pequeñas situaciones de cambios dentro de una gestión. ¿Sí? Dentro de una gestión también estamos siempre mirando expectativas. De nuevo, la situación un poco más extrema nos permite a nosotros ver de manera más clara. ¿Ok? ¿Sí? Con lo cual me interesaba justamente que vieran un poco esto que estamos diciendo, ¿no? El tema de expectativas, el tema de los cambios, el tema de los planes y el tema de esto que también estaban diciendo, che, la recomendación que le hacía en su momento el Sobral y a Menem, diciendo, che, no, no, mirá, esto es un quilombo, el quilombo es del gobierno actual, que se haga cargo del quilombo, vos te tenés que preservar para poder mantener intacto tu capital político para te vas a vos mismo complicar. Digo de nuevo, ¿para qué le estamos diciendo? Para el aprendizaje de ustedes, para el futuro, ¿no? Entonces, agarré, mira, va a haber siempre este tipo de dilemas, se van a repetir este tipo de situaciones. ¿Ok? Bien, en función a eso, nosotros les pedimos a ustedes que hicieran eh, un par de averiguaciones y les pedí que lean ese documento en particular. Hay varios que han estado contestando acá. Rocío, ¿estás por acá? Rocío Galvani, acá estás. ¿Cómo andás? Vos con tu grupo estuvieron viendo ciertas cosas. Contanos un poco esto, ¿no? La primera pregunta que nosotros les dejamos a ustedes tiene que ver con leer el artículo y mirar eh, hay una bitácora donde se van pasando todos los hechos eh, día por día, mes por mes, como para tener una idea de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Ustedes no estaban en ese lugar, en ese momento, no habían nacido, gran parte de ustedes, con lo cual es como más difícil de entender si no lo leen, y les pedí que efectivamente vayan y pregunten con sus familias como para agarrar y mirar. ¿Qué, qué me pueden contar de esa primer parte, ¿no? De lo que leyeron y de lo que estuvieron viendo? Sí, lo que más me acuerdo es que nos dijeron nuestros familiares que en ese momento que había tanta dificultad, se compraban las cosas en mayorista y después la gente se repartía las cosas. Ujú. Sí, ahí había un montón de temas. Claramente había una sensación de que era una situación, evidentemente, de extrema gravedad o de extrema urgencia y entre las distintas personas trataban de alguna manera de ayudarse porque la situación era extrema. Y la mayorista es una de las posibles respuestas que fueron dándose. ¿Alguien más que me pueda llegar a estar contando yo las leí, pero que quiero que las compartan con los compañeros? Acá está María Emilia Lustó, ¿cómo estás?
¿Estás por ahí? ¿Debes estar? Sí, ahí te veo. Contame. Estoy. Nada, nosotros también le estuvimos preguntando a nuestros familiares y nos fueron contando y también como que era cada día ir al supermercado y que los precios se dupliquen directamente y una amiga que contó que un familiar no se pudo comprar un par de zapatos es un ejemplo, ¿no? En un año se acuerda que no se pudo comprar ninguna prenda de ropa ni nada así. Y nada, no sé qué más agregar. Ah, bueno, eso estamos diciendo, ¿no? El tema de los cambios de precios era realmente muy, muy fuerte y era permanente, ¿no? Era una remarcación constante de todas las cosas. Claramente, cuando hay una remarcación constante es como que no tenés ni la menor idea de lo que cuestan las cosas. Un poco nos está pasando eso ahora, ¿no? Un poquito. Que escuchás cualquier precio y no tenés ni la menor idea si es caro o barato, ¿no? Ahora tenemos más herramientas porque lo googleás, te mirás en Mercado Libre, tenés un montón de puntos de referencia y te das más o menos cuenta si esto será caro o no, pero es como que vamos perdiendo la referencia. Bueno, ese perderlo estaba diario, ¿ok? Era permanente. Eh, Valentina, ¿estás por ahí? Valentina, por acá. Contame, ¿ustedes qué estuvieron viendo? Bueno, también agregando un poco con lo que decían las chicas, yo también pregunté y, por ejemplo, mi abuela me dio el ejemplo de que los precios no se ponían en las góndolas, se ponían en los productos, porque como subían cada media hora, nada, se iban poniendo los productos. Sí, sí, eso era la tecnología del momento, era muy chota. Y vos le ponías una etiqueta con el precio. Y estaban todos los chicos poniéndole la etiqueta al producto. Y entonces los productos tenían un montón de etiquetas, una encima de la otra. Eh, yo era chico y yo acompañaba a mis hijos al supermercado y mi diversión era buscar los productos más baratos del mismo tipo, ¿no? Porque ibas buscando y en la misma góndola los precios no eran los mismos para las distintas latas de tomate, ¿no? Si vos buscabas las latas que estaban más atrás, eran más baratas. Porque el pibe no había llegado a remarcar todo. Y la chica que estaba en la caja tampoco sabía los precios, leía y lo iba sacando. Hoy la tecnología hace que, viste, que con el código de barras es todo mucho más fácil de remarcar. Pero en ese momento era un pequeño quilombo, ¿no? Eh, el otro día estaba queriendo comprar algo en una tienda de ropa para mi mujer. Un delirio. Todas las cosas, más allá de los precios. Un bajón para tener que preguntar todos los precios. ¿Esto cuánto cuesta? Esto. Nada, no hay un solo precio. ¿Por qué? Porque dice, no, no puedo estar cambiando todos los precios todo el tiempo. Aparte, me olvido de ajustar uno y me lo descuentan a mí, dice, porque después me sale el precio por sistema y entonces me lo descuentan a mí, dice. Entonces, claro, no sabe ni cuánto valen las cosas que está tirando. Es un poco ese tipo de cosas que dificultan las transacciones, ¿sí? Ahora, esto que nosotros estamos viendo, lo estamos mirando a nivel micro. Después, ahí vamos a ir mirando otras cosas, ¿no? Y después ahí, Melissa, ¿estás por ahí? Melissa Flores. Hola, hola. O algún compañero de Melissa, ¿no? Hola, hola. Estamos ahí, no sé quiénes son. Bueno, después la buscaré entonces ahí como para que vea un poco. Eh, Después de esto, en el mismo documento donde están todos los hechos y van pasando, ¿no? El semana a semana, cómo se iba viviendo, hay unas recomendaciones, ¿sí? Hay un conjunto de recomendaciones. Y de esas recomendaciones, ustedes tienen como para ir mirando a detalle. Algunos de los grupos lo habrán mirado. Y yo ahora les voy a compartir, vamos a volver a compartir, como para que podamos mirar todos un poquito de eso. Esperen un segundo.
Profe, Sí, yo algo que te quería decir, que no llegué a decírtelo, pero que también me llamaba la atención, cómo se las ingeniaban para hacer que alcance el sueldo. Que tenían, que ni bien cobraban el sueldo, tenían que salir corriendo a comprar dólares o a ponerlo en plazo fijo de 4 a 7 días para generar intereses y con los intereses, por ejemplo, pagar el alquiler o demás. O iban cambiando dólares por semana, totalmente. porque si no, no valía nada. De hecho, los sueldos dejaron de pagarse por mes. Mm. Y se empezaron a pagar por, depende del el laburo donde estuviera cada uno, en algunos casos por quincena, en otros casos por semana. ¿Sí? Porque lo que pagabas hoy no valía lo mismo la semana que viene. Entonces, en función de eso, se fueron acortando los plazos. Esto generaba un montón de situaciones. Y sí, ante todo, lo que genera la hiperinflación es un empobrecimiento bestial, bestial y acelerado. Eh, En general, no digo que no haya habido algún caso que pudiera haber llegado a una situación más trágica, pero en general no se muere nadie, ¿sí? En general. El tema es cómo lo gestionás, ¿no? De alguna manera u otra lo tenés que arreglar. Y algunos lo viven un poco mejor y algunos lo viven un poco peor. Un poco mejor y un poco peor es las consecuencias, ¿no? Las consecuencias pueden llegar a ser un problema de empobrecimiento real mucho más fuerte, ¿sí? Por decisiones equivocadas, por un montón de situaciones. No pudiste pagar el alquiler y a lo mejor te terminaron sacando de tu casa. ¿No? O sea, estas cosas pasaron, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que se vuelven más extremas. Un poco de eso vamos a hablar justamente mirando, mirando esto, ¿no? O sea, eh, este documento que, insisto, les recomiendo a todos que lo miren, tiene las siguientes cosas, ¿no? Son documentos bastante sencillos de leer, no van con una complejidad técnica innecesaria y apuntan, a mí me gusta justamente porque apuntan realmente a eh, algo que para ustedes es súper útil, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué aprendizajes podemos sacar? ¿Cómo está? Y demás, ¿no? Entonces, eh, acá lo que está, dice, justamente es eh, miren, ahí lo tienen, ¿no? Dice, un checklist para sobrevivir a una hiperinflación, ¿no? De las distintas cosas, ¿no? Y tenemos ahí un montón de recomendaciones. Recomendaciones generales, ¿no? Acá se las dejo un segundo en pantalla para que los miren y después hablo. Mírenlo un poquito. ¿Leyeron? Vamos a ir repasando los temas que están ahí. La primera dice, ¿no? De la primera, ¿qué me pueden mencionar? Digamos, el tema este, ¿no? El tema de que la gente dice, estoy confundido, en realidad tengo pánico y es real, ¿no? Y esta palabra no es un tema menor, digamos. Y lo que vas a tener en una situación de hiperinflación es que es algo totalmente anómalo y la gente no está naturalmente preparada para esto, ¿sí? En cierto sentido, hay una experiencia que ustedes tienen de hace poco que tiene características en un montón de temas en común, que es el tema de la pandemia. Para la pandemia nadie tampoco estaba preparado. Y había un montón de gente que también tenía pánico. Y eso implicaba que se paralizaba y dejaban de tomar decisiones racionales y nada, y tenés que saberlo. Y tu compañero de laburo, la verdad que no estaba contratado para agarrar y atravesar una pandemia. Y bueno, lo toma como lo toma. ¿Qué hacemos? Hay que reorganizarse. Obviamente hay que ser consciente de esto. Primero que nada hay que ser consciente de eso. Pues algo que está acá, que es súper importante, la siguiente es que la hiperinflación es temporaria, es algo que pasa un tiempo y después se va a ir. O sea, no va a durar por los siglos de los siglos. Pero hay que atravesarlo, ¿no?
Acá lo que te dice es, che, escúchame, mirar un poco de la experiencia nos va a ayudar, ¿no? Y esto es lo mismo que les estamos diciendo ahora a ustedes, es, miremos la experiencia, porque por ahí nos sirve como para que en el momento en el cual, si tenemos que atravesar un periodo, no necesariamente de una infección, pero de una gravedad extrema, tratemos de tener la mayor cantidad de aprendizaje. Eso es lo que ustedes tienen en la carrera. Un entrenamiento para prepararse que ante ciertas situaciones saben medianamente dónde ir a consultar, cómo responder, qué es lo que resulta esperable. Y acá hay una cosa que también es interesante diciendo, no, dice, mirá, y esto, el entrenamiento a las familias y es también muy importante como el que vos tenés que tener en la empresa, ¿no? Las dos cosas. Y a mí sí me pareció muy interesante esto, ¿no? Esto es la definición que a quién denomina familia, ¿no? Dice, nada, vos, es familia cualquiera que vaya al final del día a terminar, cuando tenga un quilombo va a terminar comiendo en tu casa, bueno, eso son, con todo eso tenés que laburar. Tenés que prestarle atención, ser consciente y ayudarlos. ¿Sí? Es ser consciente de esto. A los policy makers, a los del gobierno, dicen, che, escúchame, acá hay un montón de cosas, dice, la más importante, esto después a ustedes les va a quedar la presentación, eh, y, y la van a poder mirar, no las es, en el medio de una hiperinflación traten de de no tomar decisiones muy específicas, como puede llegar a estar haciendo, che, hacemos el dólar para el sector económico tal, la medida tal, todo eso, cuanto más alta es la inflación, peor es, porque mientras estás discutiendo esto se prende todo fuego. Lo vamos a rescatar esto después también cuando salimos de la convertibilidad en la posición de Remes-Lenikov, de justamente la importancia de tomar medidas generales y no específicas. Y acá, las que desde la 8 en adelante son las más importantes para ustedes, porque son las que se tienen que tomar en las empresas, en las organizaciones, donde ustedes van a estar el día de mañana y donde van a esperar que ustedes tengan mejor respuesta de qué es lo que hay que hacer que otros. Viste que cuando fue la pandemia todos agarramos y buscamos si había uno que era médico que nos explique un poco. Y el pobre chango dice, mira, no sé, pandemia no estudié, yo soy oncólogo, te dice. Pero no importaba, todos esperábamos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y acá esto es lo mismo, las empresas, las organizaciones donde ustedes estén, le van a mirar a ustedes y le van a pedir a ustedes que tomen decisiones. Y ustedes no van a poder decir, no tengo la menor idea, porque si ustedes no tienen la menor idea, el otro se suicida, porque el otro sí no tiene la menor idea de qué hacer. Es importante, ustedes tienen que mirar. Entonces, acá hay algo muy importante diciendo, che, escúchame, en una hiperinflación, los responsables laburan un montón y tienen que mirar todos los detalles, monitorearlos de manera diaria y permanente. Sí. Los máximos responsables tienen que estar involucrados y estar en los detalles. Los que más laburan son, va a haber otros que van a poder paralizarse. De nuevo, pandemia, lo mismo. Los máximos responsables de ciertas cosas tuvieron que laburar como bestias. Tuvieron que laburar como bestias. Y había un montón de gente que sabía que hacía nada. Porque estaba paralizada, porque no sabíamos qué decirle, o porque lo que sea. Ahora, los otros tienen que laburar. Y esto va a pasar también en una situación de este extremo. ¿Sí? Y este 9 es de los que a mí más me parecen importantes, pero más allá de eso, ahora vamos a charlar con los compañeros de ustedes a ver cuáles les parecieron más importantes. Pero a mí me parece uno de los más importantes. Dice, en la hiperinflación hay un único objetivo que es la supervivencia. La supervivencia de la organización donde vos estás, ¿no? Y dice, si después de la hiperinflación vos existís, la empresa donde vos estás existe, la gente que cobra un sueldo a partir de esa empresa y sus familias van a tener un lugar a donde laburar y de donde comer. Con lo cual, la responsabilidad y la prioridad tiene que estar en la supervivencia de la organización. ¿Por qué? Porque todo depende de eso. Y un montón de gente depende de eso. Y dice, en otras palabras, no le preste atención a la
a las normas que pueden llegar a estar saliendo, que pueden llegar a poner en riesgo la supervivencia de la empresa. Y acá da un ejemplo, dice, en el mayo del 89 se congelaron supuestamente los precios, ¿no? Salió el ministro y dijo, vamos a congelar los precios. La inflación fue del 100 y pico % en el mes, ¿no? Entonces, y antes de eso hay ciertas conversaciones diciendo, che, a las empresas queremos que congelen los precios y demás, una concertación de la cosa. Mirá, si no tiene sustento y eso pone en riesgo la continuidad de la empresa, si vos lo haces, no estás haciendo una cosa positiva, estás haciendo un daño. Porque la empresa después no existe más. Y acá hay un punto donde, de nuevo, es crítico acá. Hacer la cosa mal implica desaparecer. Y un montón de empresas murieron en el camino. ¿Sí? Ahí está un poco la prioridad. Tienen ahí como para agarrar y mirar un montón de cosas. Mirar con otros empresarios que están haciendo las mismas cosas. Sí, que estás haciendo, que no estás haciendo, como estás tomando demás. Y aunque te estás peleando y prestás atención, miralo. Esta habla bien de otra época, pero es lo mismo, ¿no? Dice, en las multinacionales, faxeá a Headwaters Daily, ¿no? Mandale a Casa Matriz la información diaria. En Casa Matriz nadie va a entender. Y acá dice, mirá, en una hiperinflación hay un montón de errores. Y entonces vos tenés que agarrar y generar el involucramiento de manera previa y avisar, porque no tomar las decisiones es también una cuestión que mata a la organización. Entonces, vas a tener que tomar las decisiones. Y el problema está en que vos tenés que avisar cuando sos una empresa que tiene una casa matriz, tenés que avisar qué es lo que está pasando. Y tenés que lograr que te entiendan. Es muy difícil, pero si no, vas a estar todavía más complicado. Y por eso dice que cuando vos le escribas, dice, pedí que se involucren y que si no, deleguen la toma de decisiones, diciendo que no cuestionen después si vos tomaste una decisión incorrecta. ¿Sí? Porque es una cuestión de extrema gravedad. Hay diferentes otras que están ahí, después las vamos a estar mirando. Ahora voy a mirar un poquito lo que me contestaron ustedes. Voy a parar de compartir. Hay varias más. Quiero que me cuenten. De nuevo, ¿no? Ahí, no sé si no hace falta que seas vos, sino a lo mejor alguien que estuvo con vos, o si querés vos también. Un poco de esto, ¿no? Las recomendaciones. ¿Cuál les pareció? ¿Por qué? De las que nos pareció más importante era sobre las relaciones laborales, que hay que tratar de ser civilizado a pesar de todo el temor y cómo te ponga la hiperinflación, porque los empleados son un montón de gente que está laburando mucho más que lo que hacía antes y por un salario menor, que hay que demostrarles que sus problemas los escuchás y también hay que darles, concientizarlos con que es importante que sobreviva la empresa y que un error en un periodo de hiperinflación puede hacer que la empresa termine dejando de existir. Así que hay que decirles que tienen que tratar de hacer el mínimo error posible. Si hacen algún error que no sea muy grave. Bien. ¿Algunos de los otros grupos? Nosotras elegimos, creo que era la 3, de la importancia como que la hiperinflación era algo temporal y eso también iba relacionado con otra que también hablaba, como decía Rocío, de la relación entre los empleados y empleadores en el tema de la comunicación, de explicar la situación que está en la empresa y la importancia de sobrevivir este tiempo que es algo temporal. Y también nos llamó la atención la 5, que era la de no aplicar políticas como para no meter más leña al fuego
y para que no siga creciendo. Totalmente. También que no todas las hiperinflaciones son iguales y que no puedes aplicar las mismas medidas como la hiperinflación anterior, bueno, aplicamos lo mismo que aplicamos en la anterior. Todas son diferentes, todas se producen en diferentes momentos, entonces como que hay que analizar bien y aplicar. Y bueno, lo de aplicar medidas generales y no específicas. Exacto, ahí bueno, el tema de la discrecionalidad en las medidas individuales se vuelve letal en una hiperinflación, justamente por la magnitud de los movimientos y las consecuencias que pueden llegar a estar teniendo ese tipo de decisiones, ¿sí? Es interesante cómo ustedes también rescataron mucho el tema de la parte de las relaciones con justamente todos los miembros de la empresa, ¿no? Con todos los empleados. Eso es súper importante y se vuelve crítico en lo que tiene que ver con también el liderazgo que van tomándose en esos momentos, ¿no? Obviamente es una situación de excesivo estrés, van a generarse un montón de roces y de inconvenientes. De nuevo, si ustedes logran ser cuidadosos en el liderazgo, también es algo que las otras personas también van a recordar muy positivamente en el caso de que vean que ustedes se ocupan y se comprometen porque todos atraviesen de la mejor manera esto. Y esto es interesante porque justamente estamos hablando de una hiperinflación. Acá les voy a compartir, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la 18 dice los gerentes de personal, ¿no? Deberían ser particularmente sensibles a las necesidades de los empleados, las necesidades reales de los empleados, en una hiperinflación donde los avances son diarios, ¿no? Entonces, dice, los planes de contingencia para para ofrecer, para que estén disponibles medicinas y comida, deberían ser preparados. Y vos decís, ¿de qué carajo me están hablando? La verdad que en una situación de hiperinflación, de pronto también se produce un desabastecimiento de cosas. De pronto hay momentos en que no hay cosas. Cosas son un montón de cosas. Y algunas pueden llegar a ser más graves y otras no. Si vos no tenés alguna marca de desodorantes, por ahí te importa muy poco, pero si vos estás teniendo un problema con una medicina, es un quilombo. ¿Sí? Entonces, acá lo que dicen es prestarle atención a todo este tipo de detalles y demás, y del monitoreo, y hay varias reflexiones en esto, ¿no? Hay unas cuantas, pero incluso de prestar atención a las necesidades respecto de las familias, como decíamos, ¿no? O sea, son muchas cosas esto que decían de armar pools de compra para abastecer, era todo un tema, que la gente por ahí en su trabajo dejara por ahí parcialmente para ocuparse de cosas personales, se vuelve a veces crítico porque la situación es crítica y entonces hay que ser consciente de este tipo de situaciones. ¿Sí? Vamos avanzando con esto. No sé si alguno de los grupos quiere repasar algo más. Yo les voy a contar un poco de, la verdad, cómo se salió de la hiperinflación. Cómo se salió en particular de esta hiperinflación, se salió porque había un cambio de gobierno. El cambio de gobierno te renueva las expectativas. Te renueva las expectativas y sí, bueno, el que viene se ocupará. Esto que vieron en el video que decía, che, escúchame, esto es todo un quilombo, van a tener que ocuparse, se ocupan, hay un cambio de gestión, viene un nuevo ministro, viene un nuevo presidente y bueno, y ahí todo el mundo medio que presta un poco de atención a ver, che, ¿y este qué va a hacer? Y tiene un poco de crédito ahí como para adoptar las medidas. La verdad que ahí en su momento esto a los efectos simplemente de hacer el enganche con lo que va a venir después, Menem en su momento define una
una alianza con ciertos sectores empresarios y demás, cosa que el peronismo había hecho en varias oportunidades, no es que era una cuestión demasiado nueva. En particular, en este caso, la alianza es con el grupo Bungebon, que era el grupo más importante agroexportador, y de hecho colocan a uno de sus mayores responsables de la parte financiera, que es Miguel Ángel Roig, lo ponen de ministro de Economía. Es interesante, aparte del tema de la relación casualmente entre el peronismo y Bungebon, porque Jorge Bon había sido secuestrado en su momento por montoneros, y entonces era particularmente importante que fueran a trabajar juntos y que fueran a tratar de sacar adelante el país. Se muere el ministro de Economía a la semana. Se muere. No se lo banca, la verdad que tenía un nivel de estrés infernal, fumaba más de 10 paquetes de cigarrillos por día, no resistió, se murió. Y el grupo económico sigue firme en la alianza con el gobierno y ponen al siguiente, que se llama Ramanelli, que era parte de su equipo, a hacerse cargo de la cartera de Economía, trabajando muy fuertemente como para tratar de estabilizar esto, ¿no? En el camino al hacerse cargo antes del gobierno, la verdad que tampoco estaban los nuevos diputados y senadores a cargo. Estaban los que estaban del legislativo anterior, y parte del acuerdo de cambio de gobierno y del adelantamiento de la toma del gobierno por parte de Menem consistió en que el radicalismo se comprometió a apoyar las leyes económicas que fueran necesarias y que fueran solicitadas por el nuevo presidente. Se aprueban un montón de reformas del Estado, se ponen en marcha un montón de esquemas de privatización, de emergencia económica y demás, un conjunto de normas que se implementan en los primeros meses. La situación era realmente crítica, ¿no? Y en algunos puntos medio bizarro. Los canales de televisión estaban en cabeza del Estado, ¿no? El canal 11 y el canal 13, además del canal 7, eran del Estado. Se lanza un proceso de privatización que terminaría en diciembre, pero mientras tanto, lo que hace el gobierno es le da a los empleados la posibilidad de que gestionen el canal. Plata no tengo. Ustedes hagan lo que quieran. Y nada, y estaban, y lo gestionaron un poco los empleados. Decían, che, bueno, pero escúchame, los sueldos y demás, lo tenemos. Y fue, pero ¿cómo? Si es responsabilidad del Estado, pero el Estado no tenía para ahí, no tenía para un montón de lados. La situación de parálisis era extrema. Yo lo pongo porque era visible, y incluso en una cosa tan sensible como es un canal de televisión, para el costo político de la decisión. Se privatizan en ese año y el grupo Clarín, el Canal 13 con Arteat, y un conjunto de medios del interior compran el Canal 11 con Telefe. Por eso se llama televisión. Telefe es televisión federal. Eran un montón de medios del interior del país, y Editorial Atlántida. Después se fue vendiendo después al grupo Telefónica y demás, pero eso es una cuestión. Era una situación muy, muy complicada. Asume también el viceministro, era Orlando Ferreres, ¿sí? A lo mejor le suena en algún lado leer algunas estimaciones del estudio de Orlando. Nada, trabajan tratando de resolver un montón de cosas, y ahora vamos a ir a la presentación. A volver. La verdad que como les estoy diciendo, la hiperinflación baja sobre todo por un tema de cambio político y de expectativas de vamos a tratar de resolverlo. El nuevo gobierno fija un tipo de cambio fijo alrededor de los 700 australes por dólar, ¿no? Viste que dije que en la elección estábamos en 100 y que en febrero se les había ido a 17. En julio, 700.
O sea, esa es la dinámica. Eso, no te puedo decir el precio de la mayonesa porque no tengo manera de saberla. Ese es el único precio que medianamente uno tomaba de referencia. Y como les dije, los precios de todas las cosas estaban en los comercios, estaban básicamente en dólares. Y te ponían el precio en dólares y una etiqueta en la puerta del comercio para que vos multipliques cuál es el tipo de cambio vigente. El 11 de diciembre, el ministro Rapanelli anuncia un nuevo programa económico que cambia el tipo de cambio oficial formal que valía para toda la parte de comercio exterior, que estaba en 650, yo le dije que era 700, porque había desdoblamiento del tipo de cambio, como les dije, había un dólar financiero y demás, estaba por ahí. Pero el tipo de cambio comercial que estaba ahí vigente en 650 lo llevan a 1000, ¿no? Esa es la magnitud de la devaluación, ¿no? Parcialmente compensada con un aumento en las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué hacen esto? Porque vos, al subir las retenciones a las exportaciones, por un lado te haces de recursos, ¿no? Pero aparte de que te haces de recursos, te apropias de parte de la devaluación, ¿sí? Y tratás de establecer que el precio de paridad de exportación no suba demasiado, ¿sí? Yo les conté el tema del precio de paridad de exportación y paridad de importación. Entonces, paridad de exportación es el precio que te pagan por un bien si vos se lo vendés a alguien afuera. Cuando te aumentan el tipo de cambio, la paridad de exportación sube, pero si te ponen una retención, te la vuelven a bajar. Entonces, tratan de esa manera que estos precios no se trasladen en un salto inflacionario tan fuerte sobre harina, esto, lo otro, todos los precios de todos los bienes que vos estás exportando. Y al mismo tiempo dice una reducción de las alícuotas de importación para que los importados, que también, si te sube el dólar, van a subir, bajas los aranceles para que no suban tanto. Había una discusión en los ferrocarriles y dan marcha atrás con la decisión de desvincular a 300 personas del gremio ferroviario. El 11 de diciembre es esto. El 15 de diciembre renuncia el ministro de Economía, ¿no? De nuevo, acabamos de decir, ¿no? Había asumido el 9 de julio, más 7, porque los primeros 7 días estuvo el otro, y ya en diciembre tiene que renunciar y se lo reemplaza con Antonio Herman González. Antonio Herman González era un contador de La Rioja, era Menem, era él, contador de él, que había estado en su momento a cargo del Banco de La Rioja, pero era él, era el presidente. Como que estamos diciendo que justamente se le había agotado el otro plafón y no sobraban los voluntarios de hacerse cargo del quilombo económico. Esta es la realidad. ¿Es que todos querían ser ministros de Economía? Nadie quería agarrar el muerto. Acá hago un repaso. Nadie quiso, por lo que yo vi, nadie agarró el tema del plan Bonex, ¿no? Lo vamos a pasar ahora un poquito. Y este es el momento en el cual lo vamos a mencionar. Para mantener el tipo de cambio y un montón de estas cosas, entre los temas que habían tenido que estar haciendo era de alguna manera, viste, la gente acabamos de venir de una hiperinflación, ¿no? Entonces la discusión era dólar o australes. Y en cuanto te agarra un poco de desconfianza, ¿qué hacía la gente? Todos al dólar. Para evitar esto, obviamente, durante un tiempo lo que hicieron fue subir las tasas. Las tasas estaban realmente muy, muy altas. Y cuando vos tenés las tasas muy altas, para que no se te vayan los ahorristas, está todo muy bien, pero los bancos a alguien le tienen que prestar la plata. Y cuando se daban vuelta, nadie quería tomar esas tasas. Plata. Entonces, ¿qué hacía? El Banco Central es el que le remuneraba y sacaba la plata y se la daba a los bancos. ¿Por qué? Porque en realidad el que se estaba financiando era el Estado. ¿Con qué? Como si fueran como con LELIQs actuales. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, estaba creciendo muy, muy fuerte justamente los pasivos del Banco Central para sostener de alguna manera que el dólar no se fuera por el aire. Y esto estaba ya en un nivel de crisis muy, muy alto. Uno de los miembros del directorio del Banco Central en ese momento era Roque Fernández.
Roque Fernández, se había sumado al gobierno de Menem, primero como interlocutor frente a organismos internacionales y después en el directorio del Banco Central, y le llevan al nuevo ministro de Economía la propuesta de armar justamente un plan para normalizar esto, porque el déficit del Banco Central eran 5 puntos del PBI, ya era insostenible, no había manera de sostener esto, y entonces decían, mirá, lo que nosotros tenemos que hacer es reprogramar de alguna manera pasivos y activos del Banco Central, y para eso lo que tenemos que hacer es que los depósitos se conviertan, los depósitos de la gente a 7 días, se conviertan en títulos del gobierno a largo plazo. Porque si no, hacemos quebrar el sistema financiero y esto no tiene manera de ser resuelto. Cuanto más tardamos, más grande es el problema. No hay manera de resolverlo si no lo encaramos de una vez. Le llevan la propuesta de Herman González, Roque Fernández, Guillermo Calvo y alguien más. Y Herman González lo rechaza el plan. Dice, no, mira, no estoy de acuerdo. Alzogaray en particular, yo creo que lo mostramos con ustedes, hablaba mucho de tratar de salir reactivando, generando un shock de confianza y demás. Entonces le recomienda el tema de justamente apostar a liberar los precios, liberalizar la economía y salir para adelante. Y va para ahí. 18 de diciembre. Herman González libera el tipo de cambio y los precios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no estaban libres ninguna de las dos cosas, ni el tipo de cambio ni los precios. Tienen un montón de deudas, ese bocón son bonos de consolidación de deudas porque había habido, obviamente, el gobierno anterior se había ido mal, había un montón de pasivos no pagados, había un montón de deuda flotante. ¿Qué se denomina deuda flotante? Yo te tengo que pagar a vos 100, no te los pago. No te los pago y no te los pago. No te los pago y queda ahí. Y bueno, está bien, está devengado, pero no está pagado. Y de alguna manera hay que resolverlo. Pero cuando no tengo plata en la caja, no te puedo pagar. Entonces armaron unos bonos de consolidación de deuda, donde le dice, le pago a los proveedores con bonos. Que es un pagaré a 5 años, 10 años, depende de las condiciones. Y vemos. ¿Sí? Es una manera de... Cambios en el Banco Central y demás. Acá está 22 de diciembre la privatización de los 2 canales de televisión. Y hay planes dando vueltas en la media donde dicen, che, hay que dolarizar la economía. La única manera que tenemos de evitar esto es dolarizar. Digo para que vean de que son debates que hemos tenido más de una vez en la Argentina. Sí. Y no, que había planes que estaban discutiéndose de si tenía sentido o no seguir luchando por tener una moneda, o si la verdad que lo que conviene hacer es, como esto es un quilombo, dolaricemos. Salgamos los autores, vamos a una dolarización. Y ahí no va a haber más inflación. 28 de diciembre. Claramente esto era insostenible. Lo que estaba pasando, y acá voy a la anécdota, los que estaban en las sucursales, creo que no sé si se los conté, díganme, y no lo vuelvo a contar. Gerentes de las sucursales tenían que renovar todos los días los depósitos de las entidades bancarias de sus clientes. Entonces vos, como los depósitos eran a 7 días, vos un quinto de los depósitos se te vence el lunes, un quinto el martes, otro quinto. ¿No? Todos los días se te vence un quinto de los depósitos. ¿No? Bien. Cuando vos arrancás el día, vos no tenés en caja la guita para pagar. Pero no estamos en el siglo XXI donde vos agarrás y haces la transferencia por home banking. Vos la querés viva. ¿Por qué la querés viva? Porque vos estás comparando la tasa de interés de este banco con la tasa de interés que está cruzando la calle. Entonces la gente iba al banco 1 o al banco 2 y pedía tasa. Y si en el banco 2 me daban más tasa que en el banco 1, ¿qué hacía? Le decía al del banco 1, dame la viva, y cruzaba el tipo a la otra sucursal y llevaba la plata. ¿Qué tengo que tener para que el tipo haga esto? Los billetes. Tengo que tener los billetes. ¿Y qué pasa si en una sucursal del banco que les guste a ustedes, el banco donde ustedes tengan la guita,
de pronto te enterás que en la otra sucursal de este banco no están dando los billetes porque la guita no está. ¿Cuánto tiempo aguanta ese banco? 10 minutos. Porque si no está la guita para agarrar y cruzarme con el billete al lado, saquémoslo todo lo que podamos lo antes posible, antes de que estos caigan inmediatamente. ¿Sí o no? Con lo cual, esta era la situación de manera diaria. Con lo cual, ¿cómo retenía el gerente de la sucursal la guita? Decía, no, si vos renovás conmigo, yo te pago esta tasa. ¿Qué tasa? La que tenga que hacer para no defaultear. Era a nivel sucursal. Cada sucursal tenía que no defaultear. Si una sucursal defaulteaba todo el banco. ¿Por qué? Porque el rumor corría de manera instantánea. Este era el nivel de pánico con tecnología. Por eso cuando vimos el video de la crisis de la Reserva Federal, el tipo agarraba y decía, che, y le damos los billetes despacito, decía, pero me está jodiendo, esto es una boludez. Es una boludez, pero con la tecnología imperante. En ese momento la gente quería la cosa del billete. De nuevo, hoy, hacer referencias, así, te la llevaste. ¿Sí? Esta es la situación. Entonces, eso de andar rechazando el plan Bonex, se me fueron las ganas y aceptaron hacer el plan. Ahí tienen el link del video, no lo vamos a ver, de Roque Fernández explicándolo. Pero le rechazan a Roque Fernández el plan y le dice Roque Fernández, escúchame, si no me vas a aceptar el plan, echame a la mierda. ¿Por qué? Porque si yo me quedo y este plan se filtró, porque ya estaban saliendo en los diarios, te van a volver loco. Mejor decime que no lo querés y me echás. Entonces el tipo se va. Hacen lo de liberación de precios y demás. La opinión pública decía, esto va a una dolarización, esto es insostenible, esto es insostenible, esto es insostenible. Hacen el plan Bonex, que no era lo que quería hacer Hernán González, ni era lo que recomendaba el Sodral, pero sale el Sodral en cadena nacional. Pero él no era parte del gobierno, ni era acoso, a explicar qué, cómo y por qué estaban teniendo. Esperen que no sé si les puse el audio, así que les comparto acá con el audio. ¿Estamos? LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LS 82, Televisión Canal 7, juntamente sobre el país y a cuyos efectos, para la neutralización del cual el ministro de Economía se ha referido anoche en un mensaje muy importante que vamos a comentar. Todos los días, a todas las horas, por radio, en la calle, se me pregunta en forma sintética, ingenieros, ¿salimos? Y mi respuesta normalmente es sí salimos, pero es una respuesta inconclusa, porque salimos si hacemos determinadas cosas. También hay que referirse a dos aspectos de la cuestión. Uno, si miramos los problemas de la vida diaria, si miramos lo que pasó este fin de año, si miramos cómo se diluyó el sueldo y el aguinaldo, si pensamos en las remarcaciones de precios, si pensamos en todo esto, el punto de vista es francamente negativo. Vivimos un momento confuso y difícil. En cambio, si tomamos una cierta perspectiva y miramos un poquito más de lejos y vemos a dónde apunta la política económica trazada, diseñada y completada con el discurso de anoche del ministro, la posición es completamente distinta. Como trataré de explicar, el país tiene un futuro promisorio y esta transición de las molestias de la vida diaria de hoy a lo que puede ser un futuro muy importante en la República Argentina es la etapa que tenemos que vivir y que necesariamente vamos a vivir. Para mí es en realidad jugarme en esta oportunidad de hoy. Durante más de 30 años he representado una línea de pensamiento en la Argentina que en estos momentos coincide en gran medida con las políticas económicas que está desarrollando el gobierno. Pero yo no pertenezco al gobierno y no soy ejecutor de esta política, de manera que es un acto de fe de mi parte decir, bueno, me juego en esta política. Si estoy equivocado, es paciencia, pero creo que no.
¿Por qué estamos en la situación actual? ¿Y cuál era la urgencia de intervenir? Estos días pasados estábamos viviendo otra vez una psicosis hiperinflacionaria. No había precios, la cadena de producción, comercialización, etcétera, estaba rota. Te iba a comprar un tarro de pintura o iba a contratar cualquier pequeño arreglo en su casa, no puedo darle precio, no existen precios. Había la sensación de que se desmoronaba todo, el dólar se escapaba, se hablaba de dólar de 4.000, de 5.000 australes por dólar, los precios se escapaban a pesar de que habíamos vivido hasta hace poco con control de precios, y esa cadena de producción así rota da una sensación de parálisis en el país. No voy a entrar hoy a las causas profundas de esto, ya las he repetido muchas veces, además nos disponemos de tanto tiempo como para hacerlo, pero sí tengo que referirme a las cosas esenciales para entender qué es lo que pasa. ¿Cuál es el principal problema que tenía y tiene el país? El endeudamiento. El país está, mejor dicho, el gobierno, el Estado está fundamentalmente endeudado. Debe de deuda externa 60.000 millones de dólares. Y en cuanto a la deuda interna, si bien es mucho más chica, digamos un valor fluctuante entre 3 y 6.000 millones de dólares, lo que pasa es que esa deuda interna vencía cada 7 días. Cada 7 días vivíamos la angustia de si se renovaba o no se renovaba esa deuda. Es como que quien tiene en su vida particular una deuda y todos los fines de semana tiene que ir al prestamista o al usurero en algunos casos a rogarle de que por favor le renueve esa deuda. Además, pagando tasas de interés monstruosas. Teníamos una especie de taxímetro funcionario a toda velocidad, en la cual bancos extranjeros de primera línea llegaron a pagar 2.000% de interés por año, 45% de interés mensual, lo cual es sencillamente absurdo. De esta manera, esa deuda que vencía cada 7 días se duplicaba en el término de un mes. Todos los meses íbamos aumentando la deuda a más del doble. Todo esto iba a ser eclosión hoy o mañana, porque había grandes vencimientos, la gente iba a retirar los depósitos de los bancos, se iba a correr el dólar, se iba a correr para cualquier parte, y todo esto hubiera significado una verdadera catástrofe el día de hoy o el día de mañana. Por esta razón es que fue necesario actuar, y hay que reconocer el coraje y la decisión del presidente de la República y del ministro de Economía para tomar el toro por las astas y proceder como hicieron anoche. ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, también esto sería muy largo y no deseo remachar cosas que ya han sido muy dichas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a esta situación no se llegó por castigo de los dioses, ni porque los hados están en contra nuestra, sino porque durante muchos años hemos cometido muchos errores que se han ido acumulando. Y durante los últimos 5 años, 6 años se acumularon más que nunca. Y lamentablemente también desde el 8 de julio hasta la fecha hubo un sector del gobierno, radicado en el Ministerio de Economía, que no comprendió la profunda transformación que ya había insinuado el presidente de la República. Por estas razones, yo podría detallarlas y podría discutirlas y podría polemizar con quien quisiera en esto. Por estas razones llegamos a esa situación que debía ser resuelta anoche. Admito, repito, que fue un acto de coraje que se suma al que ya tuvo el día 18 de diciembre el ministro cuando después de jurar a las 2 horas habló y cambió el curso de la historia del país. ¿Qué es lo que dijo el ministro anoche? Me voy a limitar a lo esencial. Esa deuda interna que iba creciendo como una inmensa bola de nieve, duplicándose todos los meses, había que pincharla en alguna forma. Y para eso se dijo, bueno, todo ese endeudamiento interno lo vamos a cambiar por Bonex. El Bonex es un título del gobierno argentino en dólares que la gente respeta, que el gobierno, todos los gobiernos han respetado últimamente y por lo tanto equivale al dólar. De manera que se les transformó una deuda en australes en una deuda en dólares. También se limita la disponibilidad de australes. De aquí en adelante los australes van a ser escasos y al ser escasos van a valer más. Al ser escasos van a valer más. Y van a ser tanto más escasos que de aquí en adelante no se puede emitir más moneda.
Ahora, para no emitir más moneda, hay que evitar la causa por la cual se emite, porque los bancos centrales no emiten por maldad, emiten por alguna razón. Y esa razón es que deben financiar los déficits en que incurren los gobiernos cuando no saben administrar sus cuentas. Cuando hay un déficit y ya no alcanzan para cubrirlo los impuestos, ni tampoco los préstamos del público, ni el endeudamiento externo, porque ya se agotó todo eso, se recurre al maravilloso procedimiento de imprimir billetes. Y con eso el gobierno resuelve transitoriamente sus problemas del día, pero a costa de la inflación que paga todo el pueblo argentino. Entonces, ahora eso se va a evitar porque no habrá australes, pero para que no haya australes tienen que suprimirse los déficits. Está todo el resto del video además, que es interesante agarrar y verlo, pero vamos a ir avanzando nosotros. El dólar no se estabilizó en 1000. Se estabilizó en 5000 en marzo. Y vivimos una nueva hiperinflación. A pesar de el plan Bonex y demás. Acá está, de nuevo, este es el documento también de Pablo, haciendo bitácora y demás, repasando las distintas cosas. Es interesante porque te aparecen mes por mes, día por día, las cosas como para agarrar y tener una referencia, porque uno se olvida, ¿no? Sobre todo cuando son cambios tan dramáticos. Fíjese acá en enero, como les decía, ¿no? Lanza el plan Bonex el 1 de enero. Esta es la conferencia la cadena nacional que estamos viendo recién, el día 2, ¿no? Porque estaban hablando antes que abran los mercados, porque de alguna manera había que abrir los bancos. Si no, no lo podías abrir. Y de hecho, no fue tan fácil. Fíjense que abrían primero en un esquema limitado, el dólar se fue a 1300, después empezaron a ver un montón de cosas. En el camino, recién estaba avanzándose con la privatización de Entel, había un montón de situaciones, discusiones de cambiar la Corte Suprema, cambia el presidente del Banco Central. Y esto se los digo porque después va a cambiar de nuevo el presidente del Banco Central y va a hacerse cargo del Banco Central el ministro de Economía. Va a ser las dos cosas. Va a ser el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Digo, respecto de la independencia del Banco Central, ¿no? Es una situación de extrema crisis, llega un momento en el cual es increíble si alguien les dice que va a poder establecer una política del Banco Central de manera totalmente independiente y que va a poder realmente ese lado porque no aguantan a un rabo, lo sacan. Si no, renuncia. En su opinión es lo que ha sucedido. Tiempo después, no tiene la mitad para mes por mes y demás. Tiempo después, a mitad de año, mitad de 1990, hacemos de nuevo un barrido de dónde estamos y cierto esquema de donde se va estabilizando de alguna manera esa situación. Y lo que agarra y dice, y acá me parecen interesantes algunos de estos temas, es, primero, ¿no? Cosas que la Argentina en ese momento parecen menores y que a ustedes les sonará medio raro, pero no es tan raro. Acá dice, che, escucha, en diciembre del 83 empezó a haber democracia y estamos sabiendo que hay hiperinflación, pero nadie está suponiendo que va a volver a haber un gobierno militar. Nadie está suponiendo que va a haber un gobierno militar, pero, digo, en el gobierno de Alfonsín hubo 3 levantamientos militares, ¿no? Digo esto como para arriba, yo lo pasé medio por arriba, sin demasiado MKP, pero tuviste en 1987 un levantamiento militar que fue en Semana Santa, a lo mejor algunos de ustedes les suma, les recuerda haber escuchado en algún momento que se ha dicho, en el año 88 hay otro levantamiento militar, a principio de año, después a fin de año hay otro levantamiento adicional, y en el mes de febrero hay un copamiento de un cuartel por parte de un movimiento guerrillero, MTP, que toman un cuartel, ¿no? Todo esto
era días antes de que se disparara el dólar y que hubiera inflación, ¿no? Y había habido 13 paros generales, y había un montón de cosas. Digo, todos estimaban de que no iba a haber un gobierno militar, pero no es que estaba tan tranquilo, ¿no? No es que estaba tan tranquilo. Y como les estoy diciendo esto, ¿no? Esto acá está diciendo esto, estamos todos tranquilos de que va a haber democracia, dice esto en julio del año 1990, pero en diciembre del 91 hubo un nuevo levantamiento de ejército. Yo me acuerdo que estaba en el colegio, y nada, y estaban los tiros, ¿no? Estaban los tiros. Estaban en Plaza de Mayo, tiros de verdad. Y fue el último levantamiento militar por suerte que hubo. Pero estábamos convencidos, pero con algunos problemas. Y después agarra y dice, sí, escúchame, así como estamos esto, decimos, mirá, el Estado está quebrado. Tenemos todo claro de que el Estado está quebrado. Esa parte la entendimos. Después está el tema de la diferencia de estilo. Dice, mira, el estilo presidencial es claro, digamos, Menem se pone en un nivel, no se ocupa tanto de los detalles, no se pone tanto de los detalles, pero respalda políticamente todas sus decisiones. Pero respalda políticamente todas sus decisiones, lo cual implica que apuesta a Juan y cuando fracasa Juan, lo saca Juan y pone a Pedro. Está claro, ¿no? O sea, no se suicida con Pedro, ni se suicida con Juan. Hace y después listo. Si se tiene que cambiar, se cambia. Digo porque hubo varios cambios. De nuevo, Mujimón fracasa, tenemos una nueva hiper, hacemos un plan Bonex, esto, lo otro, se va todo el demonio de nuevo, logran estabilizar. Herman González sigue siendo el ministro de Economía y aguanta un año más, pero después se va a tener que ir. ¿Sí? Ahora, lo que hace es esto: proporciona paraguas político para la gestión económica. Esto es lo que hacen. Respalda y va para ahí. Acá esto también es una cosa que es interesante desde el punto de vista de teoría económica, pero también de lo que se vivió y lo que tocó vivir. Dice, los libros sobre hiperinflación decían que es imposible salir de una hiper con tipo de cambio flexible. Tenías que ir con un tipo de cambio fijo y estabilizar con un ancla cambiaria. Para lo cual tenías que tener reservas y tenías que tener apoyo político y financiero atrás. Argentina no tenía eso. No tenía los dólares y no tenía respaldo. Digo, estábamos, acá parece un tema menor, pero estábamos en default. Todo este tiempo, estábamos todos en default. Estábamos en cesación de pagos. Y el Fondo Monetario no estaba. No había respaldo. Con lo cual no había ancla. Entonces Herman González no pudo salir con tipo de cambio fijo. ¿Sabe por qué? Porque no lo podía fijar. Porque justamente acabábamos de ver que había volado por el aire el tipo de cambio de 650 australes a 1000. Había volado por el aire y no tenía manera de respaldarlo. Entonces, ¿qué salió? Salió con tipo de cambio libre, flotante. ¿Y el tipo de cambio qué pasó? Se fue para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde se tuviera que ir. ¿Dónde? 5.000. El equipo económico dice, no es soberbio y tiene normalmente más dudas y reparos que los analistas privados respecto al futuro y en ocasiones puntuales actúa profesionalmente, ¿no? Diciendo, mira, esto es quilombo, esto sí. No es que había un nivel de certidumbre total, de que todos sabían cuál era el plan. No. Digo, porque si llegáramos, y ojalá que no, a tener un nuevo episodio de hiperinflación, no se resuelve en 2 días. No es rápido. Y acá esto ya es un año después. Y no era tan claro y no había planes. Y los planes se los lleva a la realidad rápidamente cuando no los puedes hacer funcionar. Porque el nivel de desbarajuste es muy grande. Y después dice, mirá, bueno, dice, la población, dice, en la Argentina hoy están los optimistas que son los que creen que esto no explota y están los pesimistas que creen exactamente lo contrario. Ahora, nadie se olvida de lo que es una hiper o lo que es el dólar. Están todos muy atentos a esto y sobre reaccionamos. Y dice, y acá, no sé si está puesto en esto, pero la hiperinflación fue diferente. Y cómo funciona esto es, la gente ya estaba mucho más preparada para una segunda hiperinflación y anticipaban ciertos movimientos. ¿Sí? Se preparan. Dice, mi recomendación hoy
a fines del primer semestre de 1990 es que hay que adoptar decisiones sobre la base de que el contexto económico no explota. Esto es, a la empresa, ¿no? Che, ¿qué hacemos? No, suponemos que no explota. Por el contrario, dice, hay que analizar más y más el posicionamiento empresario a partir de un contexto donde va a haber modificaciones estructurales, va a haber privatizaciones, va a haber más empresas privadas, va a haber más apertura de la economía, va a haber integración al mundo, vas a poder exportar, vas a poder importar, estas cosas van a poder pasar. No sabemos a qué tipo de cambio, no sabemos a qué tipo de tasa, no sabemos un montón de cosas, pero anda preparando la empresa a este nuevo mundo, porque antes no estábamos en ese mundo. Anda preparándote para eso. ¿Ok? Acá hay un video de donde está... Nacional. La otra gran captura que había ahí eran los bancos provinciales. Los bancos provinciales, a través de la Cámara Compensada. Acá les voy a mostrar, esto es un fragmento, de nuevo. Roque Fernández vuelve después al gobierno, al Banco Central, con Herman González, como director, no como presidente. Nombran a otro, González Fraga, presidente y demás. Y empiezan a trabajar. Y algo que yo les mencioné del fracaso del plan austral tenía que ver con las dificultades de hacer el ajuste, porque por un lado o por otro había déficit que no se terminaban de financiar. Entonces ellos decían una cosa, pero había un montón de otras áreas de gobierno que estaban gastando la plata que no tenían. Y entonces, querer achicar el déficit fiscal cuando tenés tu propio gobierno que no está haciendo eso, es muy difícil. Es muy difícil. Y acá estaba esta decisión que yo le dije, mirá, no hay plata, el Estado está quebrado, no te financia, no te financia, no te financia. No te financia, pero siempre por algún lado te entraba. Y acá les estoy mostrando esto que es va a estar hablando Roque, de qué estaba pasando en enero de 1991, un año y medio después de haber asumido, donde seguía habiendo filtraciones, pero no filtraciones menores, respecto de el tema de administración de la parte fiscal. Emitían dinero. O sea, ¿por qué? Porque supongamos que no sé, supongamos para hablar dos bancos estatales y no meternos con ningún privado, supongamos que el Banco Provincia y el Banco Ciudad son los únicos dos bancos. Entonces, en la Cámara Compensadora se compensan los cheques librados por el Provincia y los cheques librados por los clientes del Banco Ciudad, y cuando queda un saldo, el banco que tiene que pagar el saldo toma de sus reservas líquidas y le paga al otro banco. Ahora, ¿qué pasa? Si no paga ese banco, se emite dinero. El Banco Central cubría los desfasajes en la Cámara Compensadora. Y los bancos de provincia estaban todos desfasados, digamos, y por eso sacamos una norma con lo cual paramos de darle redescuento a los bancos de provincia. Y si llegaban a tener un saldo en rojo en la Cámara Compensadora, el Banco Central no se la pagaba, sino que se la arregle con el banco acreedor. Acá les muestro lo que sucede casualmente al producirse. Estas medidas se tomaban en momento de crisis. O sea, por acá abajo dice, no habrá más redescuento para los bancos provinciales, y a 4 de ellos se los sacó del clearing bancario. Esto es 15 de enero del 91. Eran los últimos días de Herman González. Entonces, y ahí lo sacamos al Banco Provincia de Buenos Aires, de la Cámara Compensadora. Nosotros cuando tomamos esa decisión en el Banco Central, decíamos, bueno, acá cuando el Banco Provincia vea esto, se va a armar un lío con el poder que tenía político la provincia de Buenos Aires. Uno decía, bueno, esto va a ser bastante complicado. Y funcionó, porque quien administraba el Banco Provincia, que era Eduardo Amadeo, se la arregló muy bien. Agarró, dijo, a todos los bancos que me prestaron plata a través del préstamo interempresario, que era el mercado del call, los puso en la congeladora y no les devolvió nada. Y le devolvió a la gente que operaba normalmente, ¿no? Los pequeños ahorristas, etc. Y el Banco Provincia no tuvo corrida, a pesar de que lo sacamos públicamente de la Cámara Compensadora. O sea, sobrevivió notablemente, con lo cual muestra un poco lo que es Argentina, en el sentido de la confianza que la gente a lo mejor tiene en esos bancos públicos, que la manifestó, la tuvo.
Eduardo Amadeo le hizo un plan de pagarle todo el call vencido que tenía del mercado en cuotas mensuales durante varios años y después sobrevivió. Pero hubo otros temas, y acá fíjense este. Confirman la condena a Massachusetts por asaltar el Banco Central. Como consecuencia de esas medidas, el Banco Provincia de Río Negro en este caso, lo que estaban acostumbrados a hacer los gobernadores era directamente, supongamos, pagar con cheques, digamos, a todos los empleados, a todos los gastos, y si no tenía saldo el Banco Provincia, la plata la ponía el Banco Central, por la Cámara Compensadora. O sea que los bancos provincia tenían la potestad de emitir dinero a través de la Cámara Compensadora. Entonces, cuando cerramos este grifo, cuando dijimos, no, por acá no sale más nada, ¿qué es lo que hizo el gobernador de Massachusetts? Se fue al Banco de Río Negro. El Banco de Río Negro era el depositario de la reserva de los encajes en la zona de Río Negro. Era como si fuera un tesoro regional del Banco Central. Sacó un decreto, abrió la caja del Banco de Río Negro, sacó todo lo que necesitaba, pagó los sueldos y se fue. Por supuesto, le pusimos una denuncia penal y después terminó condenado, ¿cierto?, por Cámara, porque en definitiva dice la justicia a través, confirmó condena para el ex gobernador de Río Negro por irrumpir en el tesoro regional del banco en 1991. Y ese año intentó ser legislador para tener fuero, pero no pudo. Bueno, terminó condenado. Pero Argentina es un país muy generoso. Roque, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, o sea, yo le digo lo mismo. Vamos. La condena, año 2020, ¿no? El manoteo a la Reserva de Central, año 1991. Y Massachusetts fue el candidato a gobernador del radicalismo en el año 95. ¿Sí? Y gana la elección en el año 91. El radicalismo en la provincia de Río Negro. ¿Por qué? Porque le ganó a los propios. Manoteando la del otro, es un detalle, ¿no? Digo, porque hay que entender cuál es la naturaleza, digamos, por qué pasan los problemas, digamos, porque si no parece que es porque no sé qué. Lo que pasa son estas cosas, ¿no? Estas cosas que, como ahí decían, lo tienen que sacar a Herman González, y sale Herman González del ministro, ahí a los pocos días, porque se va todo de nuevo al demonio, y lo tiene que sacar, asume, lo saca Herman González, de nuevo, era Men, era él. Lo saca, ahí está el video, después se lo voy a dejar para que lo miren. Lo saca, pero con todo el amor del mundo, lo pone el ministro de Defensa. Lo mueve a otro ministerio, ¿sí? Y agarra al canciller y lo pone a cargo del Ministerio de Economía, que era Domingo Cavallo, que se hace cargo del equipo económico. ¿Qué es lo que vamos a ver el miércoles? Vamos a ver toda esta discusión. Che, plan de convertibilidad, ¿qué es lo que pasa? Porque si no, a lo mejor ustedes en el imaginario entendían que de pronto estaba el gobierno radical, hubo una hiperinflación, después vino Menem y vino el 1-1 y la estabilidad y no hubo más inflación. ¿No? Es como que un día, pum, pum, listo. No fue un día, no va a ser un día, los procesos de desinflación no duran un día y no están todos los patitos alineados. No están todos los patitos alineados. Es un grave problema. Hay un montón de inconvenientes y en ese contexto es que ustedes van a estar. Van a estar, las empresas de ustedes van a estar, las decisiones van a estar y van a ver cuando miremos el plan de convertibilidad, vamos a detenernos un ratito en algunas de las medidas, también como para sacar cierta estilización que uno a veces hace como para mirar en el largo plazo, pero que es importante entenderlo bien a detalle en el micro, porque si no, si ustedes están el día de mañana en una organización que tiene que tomar decisiones, por ahí se comen de que era una cosa que no era. Pero, ¿no? O sea, hay muchas discusiones en el inicio del plan de convertibilidad y muchos problemas y mucho manoseo de un montón de situaciones de un montón de empresas. Y el contexto en el cual se va Herman González era un contexto en el cual el titular de la DGI, que en ese momento era independiente de la DGI y de la aduana, el titular de la DGI publicaba los nombres y apellidos de los evasores
y se lo salía a perseguir de manera individual y personal en todos lados. Digamos, estábamos de esa manera. Digamos, ¿no? O sea, no es que estaban aplicando una política ultra tranquila. No, no, no. Venía con mucha, pero mucha tensión y muchos inconvenientes en todos lados, en todas las frentes. De nuevo, habíamos tenido una hiperinflación, un nuevo ministro, un fracaso, bueno, se muere el primero, el segundo, nuevo ministro, fracasa, viene otro, quería hacer una cosa, no lo puede hacer, entonces se arma un plan Bonex, fracasa, vuelve a lograr estabiliza, tiene un año, vuelve a fracasar, viene Cavallo a parar la tercera hiperinflación, porque íbamos a una tercera hiperinflación en ese momento. ¿Sí? Digo, no es un tema simple y algo que está puesto, y lo mencionó ahí el Sobray, y que está puesto en un montón de lados y que yo con ustedes lo he visto en un montón de situaciones, es la parte de reforma fiscal tiene que estar. Este es el ejercicio que ustedes hicieron con Andrés, que es vital. Agarrar y decir, che, escúchame, ¿yo qué tengo que tener? Tengo que tener superávit primario. Y tengo que tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si no, se me va al diablo. Se me va al diablo siempre y cuando Papá Noel me quiera financiar. Y si Papá Noel no me quiere financiar, ¿qué pasa? Le pido al central que le imprima. Y si no le quiere imprimir, ¿qué hago? Le imprimo igual. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces los precios empiezan a subir de manera descontrolada. La consistencia o no de la política fiscal es lo que te va a determinar la consistencia o no de la política monetaria y si esto para o si va a ir creciendo hacia adelante. Si vos no ordenás una, no hay manera de que esto salga bien. Si vos no ordenás el plan fiscal, no tiene manera de salir bien. ¿Sí? Lo digo por el nivel de déficit que nosotros tenemos, por la magnitud del ajuste que nosotros tenemos que tener, y si no lo logramos, ¿cuándo? Teníamos financiamiento, ahora sin acceso al mercado financiero va a ser más difícil. ¿Por qué digo sin acceso? Porque ustedes vieron la tasa de riesgo país. Con 2.800 puntos, 2.900 puntos, no hay acceso al mercado de capitales, no te están financiando. ¿Está claro? Nos vemos el miércoles. Traten de mirar sobre todo lo que viene ahí, pero me interesa mucho que los ejercicios que hicieron con Andrés, específicos del final, lo miremos porque ese ABC lo tenemos que recontra manejar para el día del examen, porque es conceptualmente lo más importante para agarrar y ser consciente de cómo tienen que estar dadas las condiciones para que sea viable un plan de estabilización. Si no, tenemos garantizado de que el plan de estabilización no va a funcionar. Podemos tener la duda de si mientras tanto podemos tapar el sol con la mano una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero va a volcar. ¿Está claro? No, el miércoles. Chao.